Mario, ya a mediados de febrero, ya se fue mes y medio. Ya hubo Ya se nos elecciones acabó la nacionales, temporada ya vamos casi. casi que por la mitad de la temporada y la vida vuela. Increíble. ¿Cómo ve la temporada? Me parece que ha estado movida. Mira, yo creo que está muy buena. La verdad que como dicen, al César lo que es del César y desde noviembre hemos visto un repunte y yo estoy contento, la verdad. Y las proyecciones, por lo menos marzo, abril, se ve sólido también. Vamos a Sí, ver que nos viene nada baja, pero por ahora, ahí vamos. sí, hay que ver cómo se mueve. Sí me parece que he estado viendo una tendencia a la baja un poquito en abril, puntualmente. Te lo menciono porque ayer justamente estaba hablando con unos hoteleros de San Carlos y varios me hacían el comentario de que tenían un abril a esta altura con menos reservaciones que hace un año. No, vamos a ver cuánto es el pick-up que puedan tener de aquí a abril. Pero en general, sí, sumamente satisfechos con la temporada, con el nuevo vuelo de Southwest de Las Vegas a San José. Esto sin duda me parece que es una grandísima oportunidad por distintas razones. A ver si coincidís conmigo. Una, es un mercado potencialmente muy importante para Costa Rica, donde tenemos un contraste en clima, en escenografía, en etcétera, y una población que en buena parte está acostumbrada o les gusta el outdoor que llaman. Y la otra parte que creo que la que me gusta más es que Southwest es una línea aérea casi que enfocada 100% en el tema de leisure. Entonces me parece que su mercado meta sí está muy consolidado en el tema vacacional y eso sin duda es lo que queremos. Queremos turistas que vengan a pasear al país. ¿Cómo lo Mira, ves? yo no comparto el optimismo por dos cosas. Número uno es que me parece que el 50 o el 60% del load factor de ese vuelo van a ser ticos que van A a Las Vegas, apostar a Las Vegas. también es cierto. Sus colones tan fortalecidos para dejarlos en las mesas de los casinos. Y número dos, que lastimosamente Las Vegas está entrando en una recesión por todo el tema político que no vamos a discutir. En Estados Unidos, las ocupaciones de los hoteles se les han caído horrible. Bueno, sí, Eh, pero a ver, Las Vegas, el vuelo es de Las Vegas, pero ahí tenés toda esa zona del país, de Arizona, incluso California se puede beneficiar de ahí, el bueno, sur pero de acuérdate que de Arizona y de California ya hay vuelos. O sea, lo que estás usando es el hub. Y si vas a usar el hub, California. bienvenido sea. Pero generar directamente negocio a Las Vegas lo veo limitado. Pero bueno, el ICT sabe más que uno. Hoy tenemos un invitado de verdad que para mí de lujo, muy técnico, ¿verdad? Me parece que trae unas ideas y unos análisis súper interesantes, numéricos, en temas de desarrollo social en los puntos turísticos y en Costa Rica en general. Y me parece que trae herramientas muy valiosas para el desarrollo comunitario y el desarrollo social de las zonas turísticas del país. Don Jaime García del INCAE, entrémosle. Bienvenido, don Jaime, gracias por acompañarnos y regalarnos este ratito para charlar con Rolando y conmigo y con todos los oyentes sobre los temas de los trabajos tan importantes que están haciendo ustedes en tema de investigación, de desarrollo social, de recomendaciones y cómo esto eventualmente puede utilizarse en la generación de políticas a nivel local y nacional. Así que don Jaime, bienvenido. Por favor, a ver si nos cuentas un poquito de quién eres, cómo llegaste a Costa Rica, cómo te hiciste sapricista y bueno, cuál es el rol tuyo en este estudio tan importante. Gracias, don Mario, don Rolando. Un gusto estar con ustedes y con los que los escuchan. Bueno, soy Jaime García, soy el director de Impacto y Sostenibilidad del área de INCAE Business School. También soy director para América Latina del Índice de Progreso Social. Llegué a Costa Rica en el 2014, después de estar trabajando un invierno muy fuerte en Nueva York. En diciembre del 2013 llega la oportunidad de trabajar en el Índice de Progreso Social, una iniciativa impulsada por Michael Porter, de Harvard Business School, del profesor Scott Stern del MIT. Y en ese entonces yo como mexicano no conocía mucho de INCAE, pero vi que había un profesor, Roberto Artavia, que también era parte de la construcción de este índice de progreso social.
que yo ya había conocido durante mis años de estudio en the London School of Economics, donde me tocó ver una presentación justamente de este índice y de cómo lo que propone es medir más allá del ingreso económico, entendiendo que el bienestar colectivo depende de tener buenas instituciones, que haya salud en las comunidades, que haya seguridad, que haya educación, que haya conexión con Internet y otras dimensiones que se pueden medir. Entonces, eso fue lo que yo vi cuando lo vi estudiando en Londres. No pensé que iba a terminar trabajando acá más de 10 años, pero se dio la oportunidad. Yo pensaba que iba a trabajar en Washington, donde están las oficinas. Tenemos oficinas en Washington, en Londres y aquí en Costa Rica. Pues resulta que paso la prueba y me dicen, ¿sabes qué? Te quedas con nosotros. Yo como experto en medición de desarrollo sostenible, pero me dicen, pero en lugar de irte a Washington, te vienes a San José. Entonces me vine volando. Eso fue en diciembre del 2013, el 27 de diciembre. Yo tenía que estar en Costa Rica el 11 de enero del 2014. Y yo creo que fue un no-brainer entre dejar el invierno y la ciudad de Nueva York, que es muy bonita para visitar, pero para vivir es muy apabullante. Y dije, me voy a Costa Rica, donde yo ya lo había conocido como turista, sabía que había buen clima, que había playas, que era un sitio seguro, bastante amigable. Y entonces me vine sin pensarlo, con una escala en Ciudad de México para cambiar mi ropa de invierno por ropa de verano. Y llego a Costa Rica y empiezo a trabajar en el desarrollo del índice de progreso social para toda América Latina. En ese proceso entro en CAI como aliado del índice de progreso social y junto con Roberto Artavia y un equipo de expertos empezamos a desarrollar aplicaciones del índice, de manera que ayudamos a empresas, por ejemplo, como Coca-Cola y Natura, a medir el progreso social en la selva del Amazonas como parte de su cadena de valor de producción de bebidas. Empezamos a trabajar con las cooperativas aquí en Costa Rica para medir el impacto de las cooperativas en el progreso social de sus asociados y empezamos a trabajar también con el sector turístico, cómo medir realmente y entender al turismo como una actividad sistémica, porque eso es parte del índice de progreso social. El índice de progreso social lo que plantea es, la parte económica es importante, pero necesitamos algo más. Es un sistema, como lo mencionaba al principio. Y entonces se vuelve una herramienta que me ayuda a planificar a través de múltiples dimensiones, entendiendo que si el sistema social y ambiental funcionan, el sistema económico también debería de funcionar. Y eso lo hemos venido replicando. Trabajamos con los gobiernos locales, porque cualquier actividad económica donde existen gobiernos locales pasa por un fortalecimiento de ese gobierno local. Aquí en Costa Rica son los cantones, el gobierno municipal. Lo hemos hecho a nivel distrital, por ejemplo, en la India. Hemos trabajado con 5,000 municipios en Brasil. Y aquí en Costa Rica hemos ayudado también a medir el progreso social, ese sistema social y ambiental, medido a partir de 3 dimensiones y 12 componentes, para entender si realmente en cada cantón estamos teniendo esas condiciones sociales y ambientales que potencian la creación de actividad económica, pero sobre todo de bienestar. Eso es, en pocas palabras, lo que me trajo acá a Costa Rica y el trabajo que estamos haciendo desde Costa Rica e incluso al mundo, porque algunos de los proyectos que hemos hecho aquí los hemos replicado, ya lo mencioné, en Brasil, en la India, en la Unión Europea. Medimos el índice de progreso social en regiones europeas y también trabajando en sectores turísticos en Islandia o en los municipios del Ártico de Noruega, Finlandia y Suecia. Jaime, me llamó mucho la atención cuando explicabas el orden y decías que si la parte ambiental y social están bien, se deduce por consiguiente, o como efecto colateral, la parte económica debería estar bien. Pero sí fuiste claro en poner la parte ambiental y social de primera. Creo yo que algunos podríamos pensar que tendríamos que impulsar primero la parte económica para poder llegar a un ambiente, tanto a nivel de naturaleza como social,
estable o próspero. Y veo que lo pusiste al revés, como una consecuencia de esos dos de primero. ¿Puedes a profundizar un poquito sobre ese tema? Excelente punto, don Rolando. Sin cacao no hay chocolate. Yo creo que eso es importante tenerlo ahí. Necesitamos la parte económica y de eso se trata la sostenibilidad. Recordemos que cuando hablamos de sostenibilidad, no estamos hablando ni de proteccionismo ni de abrazar árboles, sino que, y hablando en términos más modernos, sostenibilidad es una estrategia de creación de valor donde lo que se busca es que una organización considere la parte económica, social y ambiental para que el negocio continúe creando valor a lo largo del tiempo. Eso es lo que hoy se entiende por sostenibilidad prácticamente en las escuelas de negocio y dentro de las organizaciones más avanzadas en estos temas. Y en ese sentido, cuando hablamos de qué necesitamos, si lo social y ambiental primero, lo económico después, bueno, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a pensar que primero necesitamos lo económico y después lo social y ambiental. Realmente es un sistema, no es una pirámide, por ejemplo, Ujú. sino que uno puede encontrarle, si invierto en lo social primero, a lo mejor eso me ayuda a ser más potente en lo económico. O a lo mejor si mi capital natural lo utilizo de tal manera que después genera impacto económico, también se puede iniciar por allá. Eh, Ahí depende de la estrategia. Parte de lo que me dice el índice es que sí, el dinero importa mucho, pero lo que importa más es la estrategia. ¿Para qué? Para que realmente la parte económica se transforme en resultados sociales y ambientales o viceversa. El índice a nivel países, si nosotros lo medimos cada año para 171 países, siempre me encuentra algunos países que son ejemplos de estrategia. Por ejemplo, en el 2014, cuando presenté por primera vez el índice, al menos así me tocó a mí esa vez, lo presentamos en el School World Forum en la Universidad de Oxford, que es un evento donde la Escuela de Negocios de Oxford junto con la Fundación Skoll presentan avances de innovaciones sociales y ambientales. Pues resulta que en ese año Costa Rica fue el país más eficiente en transformar su crecimiento económico en progreso social. Y la gente decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si no es un país rico, es un país nivel media alta, pero ¿por qué tiene esos resultados que son muy parecidos a los que tiene Estados Unidos? De hecho, por ejemplo, en salud, nuestros resultados en salud son mejores que los que tiene Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos tiene 3 o 4 veces más ingreso per cápita que nosotros. Y entonces la respuesta, ¿cuál era? Sí, la estrategia de salud que desarrolló Costa Rica durante las últimas décadas. Entonces, no importa solamente tener más dinero, sino cómo lo voy invirtiendo. Entonces, eso iba posicionando a Costa Rica como un ejemplo de país muy eficiente y como un ejemplo de país que habría que ponerle la lupa para entender cómo estas estrategias más integrales, donde funcionan bien las instituciones, donde tienes comunidades alineadas, donde tienes una claridad de cómo usas tus recursos, podía tener resultados en el índice. Esto va de la mano, no solamente un factor nada más de Costa Rica. Para los que les gusta la economía y conocen, por ejemplo, del premio Nobel Amartya Sen, este doctor economista de la India, él desarrolla todo su estudio a partir de sus teorías de capacidades y libertades. Y él decía, vean, mi estado en la India, Kerala, es el que tiene mejores condiciones de vida, aunque no tiene más dinero. Y es porque la estrategia comunitaria más integral en términos de instituciones, en términos de priorización de temas, le ayudaba a que por cada dólar que entraba o por cada rupia que entraba, tuviera un mayor retorno de inversión social y ambiental. Entonces, eso también lo vemos aquí en Costa Rica. Y fue cuando presentamos el índice, así lo presentamos. De manera que, Rolando, para responderte, depende. Depende de tu estrategia, si vas primero con lo social o con lo ambiental o con lo económico, pero al final esa estrategia sí te tiene que llevar a ese balance entre esas tres dimensiones, por decirlo de una manera, para que realmente sea sostenible en creación de valor tu modelo de negocio. Don Jaime, yo me imagino muchos de los colegas que están escuchando esta presentación y están pensando que, bueno, yo ya pago mi patente, pago la caja, pago el impuesto de renta, recojo el IVA. eh, Primero, ¿por qué tengo que hacer más que eso? Y segundo,
Si quiero hacer más, ¿qué puedo hacer más para levantar el índice de progreso social de mi comunidad? Esa también es excelente pregunta, don Mario. Y ahí, y disculpen que responda mucho con el depende. Como economista te enseñan siempre que cuando respondes una pregunta siempre empiezas con depende. Y ya con eso ya tienes el 50% de los puntos, porque depende de los supuestos, depende de cómo lo argumentes. Y en este caso depende de cuál es el modelo de negocio que tienes. ¿En qué sentido? A ver, sí, uno cumple con la ley. Primero hay que cumplir con los requisitos de ley, empleos formales, patentes, licencias, que a veces, dependiendo de los países, a veces son más caros unos que otros. Pero hay otra parte, por ejemplo, en donde mis decisiones que yo haga o mis intervenciones que yo haga en lo social y ambiental son también para potenciar mi competitividad, eh, ya sea dentro de la actividad turística dentro del país o para atraer turistas fuera del país. En ese sentido, si ustedes dicen, vean, bueno, yo estoy vendiendo un capital natural y estoy vendiendo bienestar. Si yo no cumplo con ese bienestar también para mis colaboradores o si soy un buen vecino con mi comunidad, yo no puedo esperar que la experiencia del turista, cuando yo les vendo un producto que va más allá de estar encerrado en un hotel, sino que es una experiencia turística como la que se ha vendido en Costa Rica, de pura vida, de ir visitando las comunidades, irte moviéndote durante todo el país. Entonces, el no tener este compromiso, esta licencia social, más allá de cumplir con las cargas legales, me va quitando, por un lado, la capacidad de generar una buena experiencia para el turista. Dos, también me va limitando mi capacidad de diferenciarme de otros que pudieran competir conmigo en ese sentido. Por ejemplo, capital humano. Sabemos que es muy escaso fuera de GAM. ¿A dónde se van a ir los mejores colaboradores? Si se van con el que les paga lo mínimo o el que les da otro tipo de beneficios o flexibilidades u oportunidades de crecimiento como las que pide, por ejemplo, la generación, los millennials o los zetas. Porque uno podría decir también lo mismo, decir, bueno, yo ya les doy lo mínimo, que es bastante alto comparado con el resto de la región. El salario mínimo en Costa Rica es el más alto de América Latina, sí, pero el recurso humano calificado también es escaso. Entonces, ¿cómo le hago para seguir siendo competitivo y atraerlo? Y esto va muy de la mano con el conocimiento de Michael Porter, no en el índice de progreso social, pero sí en la parte de creación de valor. Que se vean, el relacionamiento de una empresa con su comunidad va más allá de la filantropía y responsabilidad social, no va por ahí. Más bien pensemos en cómo los déficits sociales y ambientales yo los puedo abordar desde una perspectiva de negocio para ser más competitivo. Y entonces ahí yo tengo que analizar mi contexto y ver dónde con mi modelo de negocio puedo generarle una ventaja a mi empresa a partir de esas brechas sociales y ambientales. Entonces es verlo desde esa perspectiva estratégica. Sí, el cumplimiento está bien, pero si quiero ser más competitivo, probablemente tenga que entrarle más a esta parte social y ambiental, no como filantropía, sino meterla dentro de mi estrategia de negocio. Jaime, entendemos que el índice de progreso social básicamente mide tres cosas: la parte ambiental, social y económica. Tal vez si podés especificar un poquito los componentes de cada una de ellas brevemente para llegar a la siguiente pregunta. Creo yo que el objetivo como país y como sociedad, y en nuestro caso como sector turístico, es alcanzar el máximo índice de progreso social posible en nuestras comunidades. Y entonces aquí es la pregunta. Si ese es el objetivo, alguien se lo ha planteado y ese alguien debe ser el Estado como tal, que es el que creo yo que al final tiene la mayor injerencia para poder mover los criterios y las variables en esa dirección. Entonces, cuando hablabas al inicio que se trabaja con municipalidades, ¿quién trabaja con municipalidades? ¿Existe algo, no sé, desde el Plan Nacional de Desarrollo en esa dirección? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta, que ya es específicamente en nuestro sector, tenemos el Plan Nacional de Turismo, ¿verdad? Que se elabora con el ICT y la participación del sector privado. ¿Existe esto dentro de ese plan? Y en esa contraparte institucional en las regiones, se me ocurre que las cámaras de turismo deberían de ser o podrían ser los actores locales que pueden ir permitiendo la ejecución de los distintos índices para alcanzar el máximo índice de progreso social.
¿Existe esa articulación con las cámaras? ¿Hay alguien responsable? ¿Tenemos una institución cuyo fin último sea la mejora continua en los índices de progreso social? Y que entonces, como decía Mario, nosotros desde el sector privado podamos poner nuestro granito de arena en una meta en común y no estar trabajando todos a palos ciegos. Excelente punto, don Rolando. Empiezo primero definiendo el índice. Y quiero que cuando escuchen cómo lo voy definiendo, cuáles son los conceptos, quiero que pensemos también en cómo es la actividad turística, específicamente en Costa Rica. Y aquí recalco otra vez, ¿por qué? Porque cuando pensamos en el turismo y en el turismo como se ha desarrollado en Costa Rica, tenemos que hablar no solamente, por ejemplo, de los empleos directos, que van entre 183,000, 190,000 empleos directos. Si consideras los indirectos, casi podemos decir que uno de cada cuatro trabajadores formales en el país depende eh, de la actividad turística, donde están desde hoteles hasta, por ejemplo, construcción, comercio, energía, logística, bancos, tecnología. Es decir, es una actividad que arrastra, que cada dólar que entra se queda en las comunidades o en el país, pero arrastra a otras actividades. Tiene no me gusta decirle derrama, sino que tiene un encadenamiento muy profundo dentro de la actividad económica del país. Es un sistema y así tenemos que verlo. A veces no lo vemos así. Cuando medimos el índice de progreso social turístico, me ha tocado ir a lugares, eso lo hacemos con encuesta, me ha tocado ir a lugares donde, por ejemplo, en Draque hay una soda y le pregunto a la señora si se siente parte del sector turístico. Sus clientes son meramente turistas y ella dice que no. Ella dice que ella nada más vende comida. Y yo digo, y todos los que estamos ahí nos quedamos ahí de, señora, pero si no viene el turista, usted no vende. Entonces, usted es parte de la actividad turística. Creo que parte y es normal dentro de nuestras capacidades de conocimiento, nos cuesta trabajo ver sistemas. Y la actividad turística hay que verla como un sistema. Por eso cuando empecé hablando del índice de progreso social, hablé que es un sistema. Un sistema que mide ¿qué? Mide 3 dimensiones, necesidades humanas básicas, y ahí medimos nutrición y cuidados médicos. Entonces, bueno, ese es el primero. Agua y saneamiento, vivienda y seguridad. Esos son los 4 componentes primeros que medimos. Que si los piensas, ¿cómo impactan a la actividad turística? Bueno, en seguridad ya se ha hablado mucho al respecto, pero piensa, por ejemplo, en agua y saneamiento. Si no tenemos agua, podemos tener turistas, y no solamente es agua dentro de el hotel, sino es agua dentro de las comunidades donde después los turistas van a recorrer. Segunda dimensión, fundamentos del bienestar. Medimos educación básica, información y comunicaciones. Y ahí estoy hablando, por ejemplo, de acceso a Internet, telefonía móvil. Medimos salud, que ahora que hay una emergencia de sarampión en México, y donde hay esas alertas, uno diría, bueno, ¿cómo estamos nosotros en ese tema aquí en Costa Rica? ¿Nos puede afectar o no al turismo? Medimos calidad ambiental, basura, contaminación de los aires, de las aguas, reciclaje. Y finalmente, en oportunidades, ¿qué medimos? Medimos derechos y voz, que es cómo funcionan las instituciones. ¿Son eficientes o no son eficientes? Medimos libertad para saber si la gente realmente es libre de movilizarse entre cantones, por ejemplo. Sociedad incluyente, si todos pueden participar dentro de la sociedad. Estamos hablando de migrantes, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de personas de la tercera edad. Y finalmente, educación avanzada. Si tenemos realmente educación técnica o superior dentro de los países y cuál es ese nivel de desarrollo de esa educación. Entonces, medimos esos 12 componentes que están relacionados. Yo no puedo tener mucha educación avanzada si estoy fallando en secundaria o educación básica. Entonces, primero tengo que resolver educación básica, o secundaria, para esperar después tener más educación avanzada. Que yo no puedo tener salud si no tengo nutrición. Entonces, ahí tengo que pensar en ese sistema. Entonces, eso es lo que medimos. Y cuando lo ves así y piensas otra vez en el sistema turístico, pues va de la mano. Como ya lo mencionaba, sobre el agua, sobre la seguridad, etcétera. Ahora, respecto a qué hacemos con los gobiernos locales. Cada vez que lanzamos el índice de progreso social cantonal, que utiliza 50 indicadores de fuentes secundarias,
de instituciones costarricenses, lo que hacemos es invitamos a los alcaldes y los metemos a un taller aquí en INCAE. Es invitación. Invitamos también a las diferentes uniones y asociaciones de gobiernos locales para que vengan. Les damos la herramienta y los capacitamos a los alcaldes y a sus equipos. Y entonces ellos ya después salen y deberían de utilizarlo. Los utilizan en sus planes cantonales de desarrollo. Tenemos registros de eso. Los utilizan para estar viendo qué actividades nuevas pueden hacer. Por ejemplo, en términos de salud, les comento, la primera vez que presento el índice y les digo, miren, estos cantones salen reprobados en obesidad. Y entonces los alcaldes me dicen, ah, sí, pero ese es problema del Ministerio de Salud, no es problema de los alcaldes. Y entonces, ¿qué hicimos? Y lo que hicimos fue enseñarles cómo un planeamiento territorial correcto, cómo alianzas público-privadas pueden crear iniciativas que le ayuden a la gente a tener mejor condición física. Espacios caminables, gimnasios al aire libre, actividades recreativas, etcétera. Entonces, es ayudarles a entender cómo, aunque hay áreas que no son estrictamente de en su capacidad, ellos de todas formas pueden, con el contexto local, generar las condiciones para mejorar el indicador. Entonces, de eso se trata. Ahora, no trabajamos con una institución así que les diga, tienen que hacer esto y esto otro. Nosotros lo dejamos libre para que cada quien, dependiendo de sus capacidades, utilice los datos y genere acciones. Si nos piden Don Jaime, consulta, les ayudamos. a ver, Don ya Mario. entremos directamente entonces ya a las notas, al reporte de resultados. Yo sé que ustedes han hecho este estudio porque se hace periódicamente, ¿no? Para monitorear el progreso. No sé si lo han hecho 2 o 3 veces en el país, pero ¿cuáles son hablemos de sectores turísticos, no de cantones, los que han sobresalido, ya sea en su índice o en su progreso en el índice en las últimas mediciones? ¿Cuáles se han quedado rezagados? Y bueno, después hablamos de el por qué y qué se puede hacer, pero entremos un poquito a las calificaciones. Excelente. Vea, don Mario, el índice de progreso social turístico lo medimos la primera vez en el 2017 para los 32 destinos turísticos que están en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto trabajando con el ICT, coordinando con las principales cámaras turísticas y después utilizan los datos para el Plan de Gestión Integral de Destinos Turísticos. La primera vez que lo medimos, encontramos patrones en donde los destinos con más alto progreso social estaban concentrados en el centro del país. Particularmente La Fortuna. La Fortuna era el destino turístico con más alto progreso social, seguido de Monteverde, Turrialba, Los Santos y San Vito. Esos eran los que dominaban. Después encontramos que el resto de los destinos turísticos estaban en un nivel medio alto, con colores amarillos, si así lo quieren ver. Uno dice, bueno, ¿eso qué me dice de la actividad turística? De entrada lo que hicimos fue comparar el progreso social de estos destinos turísticos, particularmente distritos, con la calidad de vida o progreso social de los cantones. Y ahí encontrábamos que el, el, el índice cantonal me mostraba que los cantones, particularmente en las costas y en las fronteras, estaban con niveles bajos o medio bajos de progreso social. Entonces, un primer mensaje era que los destinos turísticos a nivel distrital me garantizaban mejores condiciones de progreso social que otros distritos en su mismo cantón. Entonces, ese era uno de los mensajes. Lo hemos seguido midiendo. De hecho, en el 2025 lanzamos la última medición y ¿qué encontramos? Encontramos, bueno, Monteverde ahora el número 1, le sigue Los Santos, está Islita, está Santa Teresa, sigue estando Fortuna, está Turrialba, San Vito y Pérez Celedón. Empezamos a encontrar ya algunos distritos turísticos en zonas costeras. No encontramos, y eso fueron buenas noticias, ningún cantón que estuviera en rojo. Todos siguieron con nivel medio alto. Perdona que te El, interrumpa. ¿Y qué pasa con un Guanacaste donde encontramos la mayor inversión turística?
Bueno, ahí uno se puede encontrar, ya lo mencionaba, Santa Teresa tiene 77.89 puntos, está Iberia, prácticamente Carrillo, Santa Cruz, donde tenemos bien. literalmente miles de millones de dólares invertidos, con un Bueno, aeropuerto internacional que los otros no tienen. bueno, si comparas esos destinos turísticos, están con un nivel medio alto, están en color amarillo. ¿Podrían estar mejor? Sí, tendrían que aspirar a estar a los niveles de Monteverde, de Los Santos, de Islita, sin duda. Pero, por ejemplo, Tamarindo tiene 71.96 puntos. Está en un nivel medio alto. Le hacen falta 7 puntos para ser mejor que Monteverde. Y es ahí donde uno tiene que ver qué hace falta, qué necesita Tamarindo. Bueno, Tamarindo, una parte importante, necesita más infraestructura de salud. Los EVAES, las clínicas, para que la comunidad esté sana, lo muestran con cierta debilidad comparado con otros destinos turísticos. El funcionamiento del cantón le afecta a Tamarindo. Necesita mejor un cantón que funcione mejor. Lo mismo le pasa, por ejemplo, a Pueblo Papagayo. El funcionamiento institucional del cantón no es el más eficiente ni el más competitivo. Entonces, eso le baja en términos de progreso social. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, que las actividades cantonales, que las autoridades cantonales, bueno, se capaciten y generen mejores condiciones de negocio y también mejores condiciones de inversión social en esos cantones. Así podríamos aumentar el progreso social de esos destinos turísticos. Eso en el caso de Guanacaste. En otros cantones, en otras zonas, por ejemplo, si me voy al Caribe, en el Caribe tenemos problemas, por ejemplo, de agua y saneamiento, de seguridad. Entonces, el índice eso es lo que me permite ir identificando en qué áreas me estoy quedando rezagado. Por ejemplo, en calidad ambiental, reciclaje, separación de residuos, ahí Jacob, por ejemplo, sale bastante mal. También Limón, Pueblo Papagayo probablemente podría hacerlo mejor. Entonces, cada destino turístico tiene su propia agenda de qué podemos trabajar. Algunos, el problema es, o no el problema, el área de oportunidad es que necesitamos cantones más preparados para potenciar a la actividad turística. Y es ahí donde el gobierno local se vuelve clave justamente para esta actividad. Podríamos ver al ICT como el articulador de todo esto en las regiones, en los cantones turísticos, Bueno, es impulsando la agenda del resto de instituciones, porque cuando me hablas del EVAIS, claramente no es el ICT el que hace un EVAIS, es la Caja del Seguro Social, pero el ICT podría ser la voz política para articular ante la Caja del Seguro Social, y así sucesivamente. Podríamos esperar ese desarrollo institucional dentro del ICT que ya tenemos hoy, o crees que debería ser algo más bien fuera de, llámese, Ministerio de Planificación o incluso las mismas municipalidades que lo tomen independientemente? Creo que el ICT como ente rector de la actividad turística tendría que ser ese articulador. El que mueva los recursos, claro. Ahí quizás de lo que tendríamos que tener es entonces una política nacional de desarrollo turístico en donde otras instituciones rectoras de diferentes temas se vean también como parte de la actividad turística, porque muchas veces, así como la anécdota que les conté de la señora dueña de la soda, uno lo puede replicar en otras instituciones, decir, bueno, este es un tema de salud, ¿no? Este es un tema turístico también. ¿Cómo podemos hacer para potenciarlo? Lo mismo pasa con la seguridad. La seguridad es un tema que no solamente es seguridad ciudadana, es también un tema de competitividad turística. Sucede con infraestructura vial, también es un tema de competitividad turística. Entonces, necesitamos ahí una integración de otras instituciones Claro. que vean que son parte de esta actividad. Y ahí el ICT tiene que ser clave en ese sentido. Don Jaime, la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Nos quedan unos pocos minutos. Lo primero, antes de perder la oportunidad, es que nos cuentes, el que esté interesado y quiera aprender más del tema o quiera leer sobre este estudio tan importante, ¿dónde puede obtener más información? Don Mario, nosotros tenemos una página www.socialprogress.org. Ahí pueden conocer más del índice de progreso social, ver cómo el caso de Costa Rica se está replicando en otros países que han utilizado a Costa Rica como un buen ejemplo. Yo creo que a veces nos quedamos con la idea de que
de que hay muchas malas noticias, pero Costa Rica realmente sigue generando todavía buenas noticias y eso hay que también comunicarlo. Y también en www.incai.edu, ahí pueden encontrar el trabajo que estamos haciendo ya específicamente en Costa Rica. Y para contestar la pregunta que me hizo al principio, don Mario, no lo mencioné. ¿Por qué me dice sapricista? Y porque me gusta ganar. Entonces, por eso, cuando me cambié de país, dije, necesito un equipo ganador. En México le voy a los Pumas, donde está Keylor Navas. Lo están haciendo muy bien, pero les cuesta ganar. Y aquí en Costa Rica, bueno, 41 títulos, bueno, aproximadamente 41 títulos, lo dice todo. Hablemos después del domingo. Em, pero profundicemos un poquitito más, ya para cerrar, tal vez. Es interesante que Costa Rica, dentro de este estudio mundial, se posicione como un líder entre los países más destacados. Eh, a mí no me gusta compararme contra los malos, así que hablemos de los buenos. ¿Quién está poniéndonos, quién nos está dando el pique en ser líderes y qué están haciendo mejor que nosotros? Bueno, ahí tenemos una competencia muy dura. Eh, en América Latina estamos entre los tres mejores. Chile, Uruguay y Costa Rica son los tres mejores en índice de progreso social. Ahora, ¿qué necesitamos para mejorar? Lo que necesitamos es más inversión en capital humano, ir pensando en creación de valor y no quedarnos nada más en lo que ha funcionado, tratar de ser más innovadores. Porque cuando uno ve los que nos van ganando, por ejemplo, Estonia tiene 2 veces más ingreso per cápita que nosotros. Ellos tienen $41,546. Estonia es un país pequeño, entonces es bastante comparable con nosotros en términos de población. Pero recuerden que Estonia es un país que salió de toda esta cortina de hierro, que se tuvo que reinventar dentro del capitalismo para realmente crear valor, saliendo de esa etapa histórica que los tuvo muy, muy encerrados, pero que aprendió a abrirse al mundo con innovación. Y si uno encuentra las mejores prácticas de gobierno digital, ciudadanía digital, eficiencia en los trámites, atracción de inversión tecnológica, inversión en capital humano, Estonia es un claro ejemplo de cómo Costa Rica, con lo que tiene y le ha funcionado históricamente, podría interpretarlo para las condiciones del siglo XXI, tecnología, digitalización, inteligencia artificial. Yo creo que Estonia sería para mí el ejemplo perfecto de ese benchmark al que nos podríamos comparar. Está por supuesto Irlanda, está por supuesto Islandia, pero para mi gusto Estonia es el que en más corto plazo ha logrado transformar más rápidamente su ingreso en progreso social. Y para Costa Rica yo creo que deberíamos estarlo viendo muy de cerca. Creo que nos queda pendiente una segunda entrevista, ojalá con una de las comunidades que hoy presenta los mayores índices de progreso social para ver qué es lo que se ha hecho ahí, de dónde ha nacido la iniciativa, si ha sido institucional desde San José o si han sido acciones netamente locales las que han permitido llegar a donde están hoy, porque sí me parece que es una herramienta muy válida que perfectamente se puede que debe de ser incorporada porque al final, a ver, todos queremos turismo, pero queremos turismo con sentido. La gente quiere sentir que vive mejor gracias al turismo, no que es ahí un parque de diversiones para que alguien venga, la pase bonito y se vaya para su casa. No, ese del todo no es el objetivo primordial de nuestra actividad ni lo que nos debe motivar a ser parte de ella. Entonces sí me parece muy válido esto y me parece que se le puede sacar muchísimo provecho en la medida en que se socialice más, en que las municipalidades, las cámaras de turismo me parece que tienen una gran oportunidad de tomar este marco teórico para poder ir haciendo avances conforme sus posibilidades, que sabemos no siempre son las más amplias, todas las cámaras viven coyol quebrado, coyol comido, pero Rolando, sí, sí me parece muy válido y muy acertado. Rolando, antes de darle la última palabra a don Jaime, ese punto lo quiero rescatar porque me llama poderosamente la atención y se las dejo picando, don Jaime. Monteverde es el número uno y fue el número dos, creo, en la medición anterior. Monteverde
fue cantón, o fue nombrado cantón hace creo que 2 años, o sea, no había municipalidad, Era o sea que distrito. era distrito y Era un dependía de distrito la con índices municipalidad. muy buenos dentro de Punta Arenas entonces. Exacto, pero la municipalidad de Punta Arenas, Monteverde no le importaba, igual que no le importa la península, Monteverde se dio el número uno a pesar de no tener municipalidad. Entonces, al rato es mejor quitar las municipalidades. Se las dejo ahí, don Jaime, sus últimas palabras. Monteverde es un caso interesante. Yo hace poquito cuando se hizo Monteverde Cantón, me acuerdo que puse en alguna red social que Monteverde tenía la oportunidad de convertirse en el verdadero primer cantón turístico de Costa Rica. No, Ujú. no sé en qué sentido haya caminado esa municipalidad tomando el turismo como su principal eh, caballo de batalla. Lo cierto es que Monteverde me parece a mí que sí merece un análisis desde lo que no tiene. ¿Qué no tiene Monteverde para tener el éxito que sí tiene? Y recordar aquel refrán gringo que dice, Be careful with what you wish. Y tal vez sería un bonito ejemplo para la zona sur del país, que a veces los ve uno añorando cosas que no tienen y que a la larga les puede salir más caro la medicina que la enfermedad, dicen. Ok, me la pusiste muy filosófica, esa última pregunta, pero yo creo que cuando uno conoce la historia de Monteverde, esta historia de los cuáqueros y cómo fueron una comunidad relativamente aislada, cuando uno analiza su estructura económica, la identidad que ellos han vendido, que es bastante robusta, uno encuentra entonces que lo que no tiene Monteverde es dudas de su identidad y del valor agregado que dan como comunidad. Ellos no están buscando copiarle a Cancún, no están buscando copiarle a otros. Creo que el no tener dudas sobre quién soy y cuál es mi ventaja competitiva me ayuda. Creo que ellos también tienen claro que el turismo genera empleo, además en zona rural, que ayuda a reducir pobreza territorial, que da ingreso a pymes, que beneficia a mujeres y hombres y que además hace rentable conservar la naturaleza, si lo manejas bien. Yo creo que eso es algo que si uno lo escala a nivel Costa Rica es algo que podríamos replicar en cualquier lado, no solamente dejarlo en Monteverde. Pero, como tú dices también, necesitamos creérnosla y no tener esas dudas, porque yo creo que en Monteverde sí se la creen, pero no en todos Ujú. lados del país creemos en eso. Palabras sabias y la lucha de cada destino y la estamos viviendo nosotros en Santa Teresa. Don Jaime, muchísimas gracias. Espero que no sea la última y que nos veamos en otro episodio más en el futuro. Y bueno, incae.edu y el otro es, perdón, Progreso Social, Socialprogress.org. socialprogress.org. Feliz semana. Muchas Gracias, gracias. don Jaime, un placer verlo. Un gusto estar con Saludos. ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Qué interesante, ¿verdad, Rolo? O sea, de aquí nos están dando como todo el mapa, ¿verdad? Todas las herramientas para buscar continuar con el desarrollo. La verdad que yo un poquito sorprendido de los puntos turísticos mejor calificados y tal vez con más retraso, orgulloso de que Santa Teresa ya esté ahí. No lo esperaba, la verdad, pero bienvenido a las buenas noticias. Y sí les pido a todos que por favor nos manden sus comentarios, redes sociales, nos sigan en YouTube, por favor, apóyennos en nuestro canal o por Spotify, puravidaturismo.com y esperamos verlos en la próxima. Cuéntenles a sus colegas. Nuevamente, cuando están pegados en las presas en San José y en todas las autopistas, pongan el podcast y van a ver que se les facilita un poquito el viaje escuchando estas interesantes posiciones de nuestros queridos invitados. Gracias, Rolando. Nos vemos en la próxima. Saludos, Mario. Feliz semana.